Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más de El Set Revelado. Y hoy le traemos el nuevo monitor P6XL de Feelworld, un monitor que viene a revolucionar el mundo de filmmaking. Y no solo por sus increíbles 1200 nits de brillo que nos permite trabajar en casi cualquier situación lumínica, sino que además es touch, tiene entrada 4K, tiene una resolución Full HD, 8 bits de color y además es el primer monitor y único de la marca Feelworld que incluye la batería integrada dentro del monitor, así como lo escucharon. No más baterías externas para poder trabajar con un monitor. Y ahora vamos a ver qué tiene esta caja. Y ahora sí, todo esto viene en la caja del monitor. La verdad que está muy completito. De hecho, Feelworld no se olvida de nada y nos incluye tanto un mini HDMI como un Full HDMI de ambos lados. Su pieza de zapata para poder colocar el monitor en la parte de arriba de la cámara. Su llave Allen para el ajuste de la pieza de zapata. Este strip que me parece genial para poder ordenar los cables, que a veces es muy complicado poder utilizarlos. Y bueno, su cargador, que es muy importante y ya vamos a hablar de eso. El monitor, que aquí lo tienen, como pueden ver, no tiene lugar para batería porque la batería está dentro del mismo monitor. Un plástico protector, sus entradas auxiliares. Tenemos una entrada para hacer el upgrade, que es importante hablar de eso, porque tiene dos USB-C. Uno en la parte inferior del monitor, que es para la carga, y uno para hacer el upgrade. Cuidado de no equivocarnos cuando estemos cargando el monitor, de colocarlo donde no es. Y además, por este upgrade también se actualizan o cargan LUTs nuevos. HDMI, monitoreo de audio y su botón de power. Y además este accesorio que viene separado pero se utiliza en conjunto, que son los famosos banders, y es para poder tapar la luz del sol cuando estamos en exteriores. Bastante compacto, bastante sencillo, y para mi trabajo de dirección de fotografía viene genial. Solamente le coloco, en este caso, su receptor y ya me queda todo el trabajo acá en la palma de la mano, ya que tiene false color, peaking, todos los instrumentos de medición como waveform, vectoscopio. Hay un montón de herramientas más que el monitor trae, y algo totalmente nuevo que se lo vamos a mostrar en vivo y en directo, y es el overscreen o la famosa piel de cebolla o papel de cebolla. Es decir, puedes hacer un screen de lo que estás viendo y utilizar ese screen como un overlap, es decir, una imagen sobre la imagen que estás viendo en tiempo real, para muchos ejemplos prácticos como en las publicidades, para cortes en match cut, que necesitas que una escena corte con otra. Bueno, un montón de utilidades, y estoy seguro que ustedes en los comentarios pueden decirme para qué más pueden utilizar el efecto de piel de cebolla o el overslap de la imagen. Y ahora vamos a armarlo y ver cómo queda. Y así se vería la cámara armada con su monitor. Pero para poder mostrarles a ustedes todo lo que trae el monitor internamente, vamos a sacarle el bandor. Y como pueden observar, es de velcro, así que es bastante fácil de colocar y sacar en el momento que esté filmando. Ahora sí, vamos con lo que nos importa, el monitor. Y yo sé que hay una pregunta que va a estar rodando por su cabeza, y es: Axel, pero realmente ¿cuánto dura la batería y si es funcional para un trabajo profesional? Bueno, en mi trabajo de director de fotografía lo he probado ya en varios rodados, y déjenme decirles que el desempeño ha sido superior a lo que yo esperaba. No solamente la duración de batería, que realmente supera para mi concepto las 2 horas que te marca el fabricante, sino que además ya se ha descargado en rodaje, y mientras esos cortes donde cambiamos la iluminación de un lado a otro, nos desplazamos en el set, lo he puesto a cargar, y créanme que en 25 minutos 30 el monitor agarra una carga suficiente para seguir trabajando el resto de la jornada. La última jornada que estuve haciendo, en un solo momento de carga, completó las 8 horas de jornada. Obviamente hay que ser consciente, y cuando no estés utilizando el monitor, aquí tienes su botón de power, lo apagas, así ahorras un poco más de batería, pero el desempeño 10 de 10. Y ahora vamos con las funciones internas del monitor, y creo que una de las que quiero mostrar y me parece súper importante es la piel de cebolla o el overlapping de la imagen. Le das un tap a la izquierda de la pantalla, de derecha a izquierda de la pantalla, aparecen estas dos funciones. Una es para captura, uno es para ver los resultados. Algo importante: Feelworld nos incluye este pequeño adaptador que está acá, que es donde va el USB. Puedes usar cualquier tipo de memoria USB. Lo colocas en el lado donde dice Upgrade, y una vez que esté allí, puedes hacer la captura de la imagen. Le das a este icono que está acá, ahí aparece en el menú. Momento, por favor. Va a depender de la velocidad de tu pendrive. Este es bastante viejito, lo estamos usando para la muestra, pero suele ser bastante rápido. Y ahora entras a
la parte de la captura, es decir, donde está guardada la imagen. Aquí tenemos la captura 0, la captura que acabamos de hacer. La colocamos y miren ahora que nosotros, si movemos la cámara, pueden ver que dentro de la pantalla del monitor vamos a poder ver la imagen para poder configurar de que el plano quede totalmente ajustado, que no se pase ni un milímetro. Y vienen con diferentes niveles de opacidad, desde el 10 hasta el 0, aquí les voy mostrando, para que ustedes puedan configurar de la mejor manera cómo quieren trabajar esta piel de cebolla. Algo que me encanta de los monitores profesionales es que pueda superponer cualquier tipo de función. Es decir, puedo poner el false color y a la vez puedo colocar la exposición por cebras. O poner el grip para poder ver las zonas seguras, poder poner la cruz para ver el medio de la imagen, el safe zone. Y miren que si yo empiezo a pulsar todas las funciones de la pantalla, cada vez voy a tener más y más agregados. Una de las funciones resumen es esta, que ya te trae el vectorscopio, los parade, el waveform y bueno, false color, que está activado en este momento. Tiene muchas funciones más, les invito a que puedan explorarlas, pero hay dos que me gusta destacar y es el freeze frame, es decir, congelar la imagen con este botón aquí que parece el pasaturno del 1. Ustedes pueden parar la imagen y pueden mover y la imagen se mantiene totalmente frisada. Y además de todas esas funciones, también al hacer doble tap en el monitor vamos a poder entrar en el menú de usuario, donde podemos escoger otras cosas importantes como es el lenguaje, la actualización, el fan, o sea, el sistema de refrigeración. Yo particularmente lo tengo activado en la versión 1, que es donde menos sonido genera, pero si necesitan por alguna razón un día de mucho calor o está bajo el sol, puedes llevarlo a nivel 5 y me gustaría que puedan escuchar el nivel de ruido que tiene. Que como pueden ver tampoco es tan exagerado el sonido, así que puedes trabajar con este monitor incluso si estás grabando sonido en vivo. Obviamente este monitor cuenta con el 3D LUT, aquí pueden verlo en el cubito, se prende y se apaga el LUT. Trae LUT preseteados, ahí les voy a mostrar cuando entras a la parte de ajuste de usuario. En LUT, aquí pueden ver los 4 tipos de LUTs que trae. Trae para Sony, trae para Canon y trae para Panasonic, el V-Log. Pero con la memoria externa ustedes pueden entrar en LUT Import y buscar LUTs dentro de su memoria y también importarlos. Y otra cosa importante para señalar es que tienes funciones de usuarios que tú mismo puedes definir. ¿En qué me refiero a eso? Cuando ingresas acá a la parte del sistema puedes utilizar el User Switch, y es decir, puedes tener el monitor en diferentes configuraciones. Ejemplo, en el número 1 puedes tener el monitor totalmente limpio y cuando pasas al número 2 puedes dejar guardado, por ejemplo, que tenga el LUT, tus grip, tus zonas seguras, tus markers, y así puedes trabajar en cada uno de los espacios definidos por ti, cambiando solamente un botón, sin necesidad de activar todas las herramientas o desactivarlas una vez que dejes de trabajarlas. Y como puedes observar, cuando cambio de un User Switch a otro, va a guardar en su memoria todas las herramientas que dejaste precargadas en ese espacio. En este caso yo dejé solamente los grip y la zona segura, y cuando paso al 1 tengo el monitor limpio solamente con el LUT activado. Y así puedes hacerlo en las 4 funciones distintas que tiene. Y ahora vamos a comparar este monitor en peso, ya que es un monitor bastante más pesado cuando lo tomas desde cero que un monitor sin batería. Pero vamos a comparar si realmente es tan pesado como parece o con la batería otro monitor es más pesado. Y así que les traigo por acá el monitor F6 Plus de Fieldwork. También es mi primer monitor, con este empecé yo en el mundo del monitoreo externo. Y si bien es mucho más ligero al sacarle la batería, cuando coloco la batería externa NP, que es una batería bastante pequeña considero yo, fíjense que es la batería mediana, no es la más finita sino la mediana, es mucho más pesado este monitor que este. Además de que este tiene una pantalla 5.5 y este tiene una pantalla de 6 pulgadas. Y algo importantísimo hoy en día es la grabación en vertical para las redes sociales. Y este monitor cuenta dentro de sus grillas la opción de tener una grilla en formato 9:16. Así estás seguro que lo que estás filmando entra sin ningún tipo de problema a cualquier tipo de red social. Instagram, TikTok o las que vendrán en futuro. Así que ya sabes, si estás buscando un monitor guerrero que te acompañe en tu solo filmmaking o, por ejemplo, en mi caso, como director de fotografía, donde lo uso para ver todas las herramientas, el SEC Revelado les trae acá el P6 XL.
Realmente es un monitor que nos impresionó y le agradecemos mucho a nuestro equipo de Fieldwork que nos envió este monitor, que nos los acercó para que podamos probarlo, testearlo. Y como saben, acá en este canal no se testea nada en situaciones donde no amerite una verdadera prueba de fuego. Este monitor fue testeado en rodajes profesionales y estamos muy contentos con el resultado. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en esta review. Espero que les haya gustado. Dedito arriba y suscríbanse para conocer más de las herramientas que traemos para ustedes. Esto fue un review del set revelado.